de mientras va durar la aventura que Severino Eva vivió en el suyo viaje, va a investigar y va a estudiar mucho sobre la música y los instrumentos que Eva iba conociendo, pues tenía claro que Eva en ells on s'amagaba la clau para entender cómo tenía que actuar para alcanzar el suyo objetivo. Y así nos va a descubrir que ese instrumento con el que todo va a principiar, la pluma que tocaba Yayo, no era una flauta como siempre va a pensar, sino que era un albogue, una especie de clarinete primitivo que feba un sonido profundamente envolvent. Parant muita cuenta, va a conseguir conservar la pluma del Yayo Leónides tot ese tiempo, para tocarla precisamente ese día, cuando ya nomás le quedaban 2 curvas para arribar a la aldea. Cuando se va a acercar a la aldea, va a veyer como todas las casas eran cerradas, no se sentía cosa al llugar, no n'hi havia gent a los campos ni a las calles, anda las montañas se van quedado mudas. Severino se va a espantar y va a pensar en lo peor, pero con tot y con eso va a agarrar la pluma con decisión y la va a fer sonar con todas las suyas fuerzas. A sentir esos sonidos, la suya yaya Kiki va a salir corriendo de casa y se va a sentar al pedrizo, pa veyer con una sonrisa d'orella a orella como la aldea se tornaba plena de música y de vida. Al poco la magia va a tornar y nuevamente las montañas, las fadas y las selvas van a contestar a las suyas melodías con voces dulces y fondas. En todos esos años Severino no le heba contado a ningún que todo ese esfuerzo tenía un solo objetivo, tornar plena de música y vida la aldea. Per iso, quan va tornar no el va fer solo, sino que el va fer con muchos de los amigos que heba conocido en el suyo camín y que le heban adullau a tenir la fuerza que le feba falta para descubrir los secretos que el suyo viaje le heba presentado. Per fin Severino heba conseguido el suyo objetivo y en ese preciso instante, dimpués de tocar la primer canción todos juntos en la plaza de la aldea, va a comprender al inte que si heba sido posible recuperar las festas, va a ser gracias a que Yaya mai va querer deixar la aldea, va a comprender que va a ser ella qui va a evitar que el món y las barzas invadiesen las calles de la aldea, va a entender que va a ser ella quien va a mantenir en peu las paredes de las casas desafiant al destino y a conseguir asinas que la aldea no cayese en el oblido y se convertise como tantos otros en un llugar fantasma on ya no podeban vivir ni las fadas. Cuando las suyas miradas se van trobar, Severino va a veyer como Yaya se lo miraba sonreín, porque ella, como todas las yayas, sabeba perfectamente lo que eba pensant, no más con mirárselo a los güellos, le va a ceñar, se va a levantar y va a principiar a charrar con todos los que eban allí. Y asinas les va a dir, fa tiempo, cuando eban jóvens, aquí a la aldea cantaban una canción que charraba de las mullers como un gran ejército de estrellas, como donadoras de vida, y tos la quiero enseñar. Es una canción que ha ido pasando de generación en generación dende fa muchos años. Soy muller atronadora, tengo la fuerza del sol, cereña como las olas, que manda en la mía voz. Soy yo mesma y nadie más, soy la luz y mai la sombra, si me sientes lo sabrás, si el tuyo pecho me nombra. Un ejército de estrellas que y pensen inundar toda la faz de esta tierra con sueños de libertad. Soy muller, soy fuente de vida, mai oblides la verdad, que si las mujeres brillan, brillará la humanidad.